Cuando entré a la sala del tribunal, el juez se quedó paralizado. Me miró con los ojos muy abiertos y murmuró incrédulo: ¿por qué estás aquí? Todo el salón quedó en silencio, mientras mi nuera y su familia arrogante se miraban entre sí con pánico. Me alegra que estés aquí. El ruido en la sala del tribunal cesó al instante cuando el juez Fernando Morales entró. Se sentó en el estrado principal, sus ojos penetrantes recorriendo la sala. Cuando miró a Miguel, mi hijo, vio un destello de compasión en su mirada, pero luego se congeló fijando sus ojos en mí. Sentí el asombro en esa mirada, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Caminé lentamente hacia la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El golpe seco resonó como una declaración de guerra. Jalé la silla y me senté junto a Miguel, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La sala quedó sumida en silencio. El único sonido era el rasguño de la pluma del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos. Su seriedad habitual había desaparecido. Sus labios se movieron y dijo casi en un susurro: ¿por qué viniste aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento helado barriendo la sala. Jessica frunció el ceño mirándome con sospecha. Sus padres se susurraban entre sí, sus ojos llenos de desconfianza. Miguel levantó la cabeza, su mirada confundida, pero sosteniendo una chispa frágil de esperanza. Al verlo así, mi corazón dolió. Él no sabía. Nadie en esa sala sabía que yo no era solo una madre. Yo había sido alguien más, alguien que todos en Los Ángeles conocían y llamaban por nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Los Ángeles estaba gris y pesado. Me paré junto al auto, ayudando cuidadosamente a Miguel con cada paso. Sus pasos eran temblorosos, no solo por la muleta de madera que soportaba su peso, sino también por las miradas frías de la multitud que caían sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza del centro cercana sonaban cada tañido fúnebre golpeando mi pecho, anunciando un día sombrío. Agarré el viejo maletín de cuero en mis manos, sus bordes gastados recordándome los años pasados. No solo contenía papeles, contenía el honor del futuro y la débil esperanza de mi familia. Frente a los imponentes escalones del juzgado se había reunido una pequeña multitud. Algunos vecinos curiosos, algunos reporteros con cámaras listas, murmuraban como un enjambre inquieto: es el divorcio de los Ramírez. Alguien susurró: dicen que está muy feo. Pobre hijo, lo escuché con el corazón hundiéndose, pero mantuve mi rostro frío sin mostrar ninguna debilidad. Entonces, un auto de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica salió. Vestía un vestido rojo de Gucci, del color del desafío, como si le gritara el mundo que ella era la ganadora. Lentes de sol oscuros cubrían la mitad de su rostro, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la seguían con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Verlos me revolvió el estómago. No sabían por lo que Miguel y yo habíamos pasado. Las noches sin dormir, los días de lucha para mantener este hogar. Le hice una seña a Miguel para que caminara adelante y lo seguí en silencio. Mi hijo, una vez un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, su espalda encorvada como si cargara el peso del mundo. Cada paso que daba era como un cuchillo en mi corazón. Quería gritar, protegerlo de esas miradas de lástima, pero solo pude agarrar el maletín con más fuerza y caminar con una calma forzada. Dentro de la sala del tribunal el aire era denso, el olor a madera vieja, mezclándose con tensión.
Jessica ya estaba sentada en el banco del demandado con las piernas cruzadas, sus tacones rojos brillantes golpeando el piso, cada tap-tap como una burla. Cuando Miguel entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Mira, no es más que un viejo inválido». Sentí que mi sangre hervía, pero me mordí el labio para evitar que la rabia explotara. Miguel bajó la cabeza, su pecho agitado, se sentó en silencio en la silla de madera del demandante, sus manos agarrando sus muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me desgarró el corazón. Era el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, el que había prometido construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos jamás, y ahora estaba aquí, humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Jessica, Jennifer Ríos, se puso de pie y colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por toda la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, Miguel Ramírez, ya no es capaz de cumplir con sus deberes como esposo y padre. Cada palabra fue como un martillazo en mi pecho. Quería levantarme, gritar, que estaba mintiendo, que Miguel seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no estuvieran sanas. Pero permanecí en silencio, esperando mi momento. El aire denso de la sala del tribunal me llevó de vuelta a días pasados, años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra. Mi pequeña familia conoció días de paz. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo esas tardes de fin de semana cuando Miguel tenía 7 años corriendo por el patio con una pelota vieja en sus manos, cantando a todo pulmón las canciones populares que yo le enseñaba. Mi esposo David era entonces un hombre de familia sentado en el porche, fumando, viendo a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa paz, descubrí después, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del guisado que había preparado aún permanecía en la cocina, David dejó su cuchillo y tenedor, su mirada helada. «Linda», dijo con voz monótona, como si leyera un anuncio. «Me voy, tengo otra vida». Me quedé allí con la cuchara en la mano, aturdida como si me hubieran abofeteado. No me miró, solo se levantó, tomó la maleta que ya tenía empacada y salió por la puerta. Un auto reluciente lo esperaba fuera. Adentro, bajo la luz de la calle, apenas pude distinguir a una mujer, una viuda rica, que supe después me había robado al hombre de mi vida. Miguel, que tenía 10 años en ese momento, se quedó congelado en la puerta, sus ojos muy abiertos, viendo la figura de su padre desaparecer. El sonido del motor desvaneciéndose dejó un silencio que rompió mi alma. Esa noche, después de limpiar la mesa, como si nada hubiera pasado, entré a la habitación de Miguel. El niño estaba acurrucado bajo las cobijas, sus hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado, lo atraje a mis brazos, pero no lloré. No podía llorar. Me dije a mí misma que tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo de que sostenerse. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», preguntó con voz rota. Solo lo abracé más fuerte y susurré: «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque cada noche cuando él dormía, yo estaría sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Miguel y lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Durante el día trabajaba como oficinista, mis ojos fijos en el teclado, revisando números,
tratando de que mi jefe no notara las ojeras de mis noches sin dormir. Por las noches, mientras Miguel hacía su tarea, yo me sentaba en la mesa del comedor encorvada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia fuerte cuando Miguel y yo compartíamos un paraguas roto caminando por calles inundadas para llegar a casa. Con la ropa empapada y el frío calando hasta los huesos, aún apretaba la mano de mi hijo y le sonreía. Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad? Miguel la sentía y su sonrisa era la única luz en esos días oscuros. Nunca le conté a Miguel sobre las noches que no dormía pensando en la colegiatura, la renta o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, tuve que buscar farmacias en medio de la noche con solo unas cuantas monedas en mi bolsillo. En el mostrador conté el dinero una por una, mi corazón hundiéndose al pensar que tenía que elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Miguel, me decía a mí misma que no podía caer porque él era la razón de mi existencia. El día que Miguel recibió su carta de aceptación para ingeniería eléctrica, me quedé inmóvil en la cocina, el papel en mi mano, llorando sin control. Era la primera vez en años que lloraba de felicidad, pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que pudiera pagar fácilmente. En silencio, saqué mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo baúl de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño y ver al dueño pesar el anillo me estrujó el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Miguel cuando se enteró, sus ojos rojos. «Conseguiré un trabajo». Yo lo interrumpí poniendo mi mano en su hombro. «Solo necesitas estudiar duro. Quiero que hagas lo que yo nunca pude». Miguel me abrazó y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Miguel no me decepcionó. Después de años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Los Ángeles. El día que me entregó las llaves, me paré frente a esas paredes nuevas y lloré. «Mamá, te lo prometí», dijo Miguel, sonriendo con voz ahogada. «Esta es nuestra casa, nadie puede echarnos ahora». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Miguel se casó con Jessica, pensé que mi familia finalmente estaba completa. Jessica en ese entonces era una chica dulce, con una sonrisa tan encantadora como flores de azahar. Al principio solía venir a la cocina conmigo, alegre, contándome sus planes futuros con Miguel. «Mamá, quiero tener muchos hijos para que tengas una gran familia de nietos», me dijo una vez. Y le creí. Pensé que la felicidad finalmente nos había encontrado. Vi cómo los ojos de Miguel se iluminaban cada vez que Jessica estaba cerca y silenciosamente agradecí a Dios por darme tal nuera. Pero la tragedia golpeó como una pesadilla. Un choque eléctrico en el sitio de construcción, una caída desde un andamio alto. Recibí la llamada a medianoche. La voz temblorosa del capataz por teléfono. «Señora Ramírez, su Miguel tuvo un accidente. Venga al hospital inmediatamente». Salí corriendo de la casa, mi corazón acelerado, descalza por las calles frías. Cuando llegué, la imagen de Miguel inmóvil envuelto en vendas blancas quedó grabada en mi memoria. Me quedé allí a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia reducido a un ser tan frágil como un niño. «Estoy aquí, Miguel», susurré apretando su mano. «Mamá está aquí contigo». Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables.
Miguel se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca fueron las mismas. El doctor dijo que tendría que vivir con muletas de madera por el resto de su vida. De un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Miguel se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyado en sus muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía como si alguien me estuviera arrancando el corazón. Cuando Miguel regresó del hospital, sentí que todo el mundo había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, que solía estar llena de risas, ahora estaba silenciosa como una tumba. Reganicé la sala, convirtiéndola en un espacio en la planta baja para que Miguel pudiera moverse más fácilmente. Cada vez que miraba la cama simple que preparé para él, mi alma dolía. Esa habitación había sido planeada por Miguel y Jessica como la futura sala de juegos para sus hijos, pero ahora era solo un refugio improvisado para un hombre luchando contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica aún fingía ser una esposa devota. Le llevaba un plato de sopa caliente a su habitación, servía su medicina con cuidado e incluso sonreía cuando yo le agradecía. Quería creer que todavía amaba a Miguel, que solo estaba tratando de adaptarse a la nueva situación, pero con cada día que pasaba me di cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me asombró. Una madrugada, cuando la primera luz entraba por la ventana, vi a Miguel sentado en su silla de ruedas, un brillo raro en sus ojos. «Mamá, quiero ir al jardín hoy», dijo con voz llena de entusiasmo. «Quiero respirar un poco de aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude?» Asentí, aliviada de ver a mi hijo encontrando una pequeña razón de alegría. Fui a la cocina donde Jessica estaba haciendo café, vestida como si estuviera preparándose para salir. «Jessica, Miguel quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu esposo?», pregunté tratando de mantener mi voz suave. Ella se dio la vuelta, con el ceño fruncido y el rostro molesto. «Suegra, tengo un montón de cosas que hacer», respondió con tono frío. «¿No puede arreglárselas solo por un rato?». Sin esperar mi reacción, azotó la taza de café sobre la mesa y salió furiosa, dejándome allí inmóvil. Regresé a la habitación y vi a Miguel todavía junto a la ventana, su mirada baja y sus manos agarrando los bordes de la silla de ruedas. «Mamá, ya no importa, olvídalo», susurró casi inaudiblemente. Quería correr tras Jessica para gritarle en la cara, pero al ver a Miguel, solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me estaba rompiendo por dentro. Las comidas familiares, que solían ser el momento más cálido del día, ahora se habían convertido en una prueba difícil. Me esforcé mucho en cocinar los platillos que más le gustaban a Miguel, como chile o sopa casera, esperando traer de vuelta un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba allí, comía apenas un bocado y luego dejaba sus cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo solía elogiar mis chiles rellenos, cómo se reía diciendo que quería aprender a cocinarlos para Miguel. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con molestia obvia, como si compartir una mesa con él fuera un sacrificio. «Jessica, ¿te sientes mal?», pregunté una vez, tratando de mantener un ambiente tranquilo. Ella solo se encogió de hombros y murmuró: «No, simplemente no tengo hambre». Pero yo sabía bien que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Miguel y toda esta familia. Una vez, mientras pasaba por la cocina para buscar agua, escuché la voz de Jessica a través de la puerta ligeramente abierta. Estaba hablando por teléfono, su voz baja, pero llena de cálculo.
No te preocupes, mientras la casa se divida en dos, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo. Me congelé, mi corazón apretado como si alguien lo estuviera estrujando. La casa, la casa que Miguel había construido con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo. Ahora se estaba convirtiendo en presa de su plan. Quería abrir la puerta de un empujón y confrontarla de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas, necesitaba proteger a Miguel de esta cruel verdad, al menos por ahora. Jessica comenzó a cambiar también por fuera. Los vestidos simples de antes fueron reemplazados por vestidos caros, ajustados, brillantes. Su lápiz labial era más brillante, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba. Salía frecuentemente por la noche con excusas como una reunión con viejas amigas o salir a relajarse un rato. Yo la veía irse, sus tacones resonando fuerte contra el piso, y mi corazón se hundía. Recordaba los días cuando todavía sostenía la mano de Miguel, sonriendo radiante mientras hablaban sobre su futuro. Ahora, cada vez que se iba, sentía que no solo estaba dejando a Miguel atrás, sino también las promesas que una vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos comenzaron a llegarme. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, la señora García, la vendedora y habitual, me jaló del brazo y susurró: «Linda, no quiero hablar mal, pero últimamente he estado viendo mucho a tu nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Son muy cariñosos, riendo y hablando como una pareja». Forcé una sonrisa y le agradecí, pero dentro de mí la sospecha convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas se estaban juntando lentamente. Jessica ya no era la chica que una vez consideré una hija. Se había convertido en una extraña con planes que aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche tarde, cuando el dolor estaba atormentando a Miguel. Lo escuché gemir suavemente en su habitación y llamar con voz débil: «Jessica, ¿puedes ayudarme a masajear mi pierna un poco? Me duele mucho». Me quedé afuera de la puerta esperando un gesto de ternura de mi nuera, pero Jessica apartó bruscamente la mano de Miguel, su voz cortante como un cuchillo: «No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te cuide». Me quedé allí, mi mano apretada en el picaporte, sintiendo como si un puñal hubiera sido clavado en mi pecho. Miguel guardó silencio. No respondió, pero yo sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa, que una vez desbordaba de risas, ahora se hundía en un silencio espeso. Cada noche me sentaba en el porche escuchando a los grillos, mi corazón desgarrado. Pensaba en los días cuando Miguel todavía estaba sano, cuando abrazaba a Jessica y decía: «Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo por el resto de mi vida». Había creído, había esperado que Jessica le trajera felicidad a mi hijo, pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Miguel, con sus muletas de madera y mirada vacía, sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creía en el amor y la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes, acababa de poner la jarra de agua sobre la mesa cuando escuché la puerta abrirse junto con el clic de tacones en el piso. Jessica entró, pero no estaba sola. Junto a ella estaba Jennifer Ríos, a quien reconocí de inmediato, una vieja conocida de mis días en la corte, ahora de vuelta con una mirada fría y distante. Jennifer vestía un traje negro impecable con un maletín en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la habitación.
La miré y mi corazón se estremeció al recordar los días en que nos sentábamos juntas en el despacho de abogados, compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora ella estaba del otro lado, ni siquiera saludándome como si fuera una extraña. Jessica, con un vestido azul brillante, se sentó en una silla sin dignarse a mirarme a mí o a Miguel. El ambiente en la cocina se volvió tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jessica empujó una pila de papeles hacia Miguel, su voz seca, sin una pizca de emoción. Firma aquí. Nos vamos a divorciar. Por ley, esta casa tiene que dividirse por la mitad. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Miré a Miguel. Su rostro ya pálido ahora estaba blanco como una sábana sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, agarrando el borde de la mesa, como si tratara de aferrarse a su última esperanza. Coloqué el vaso de agua sobre la mesa y traté de mantener mi voz calmada, aunque por dentro la rabia me consumía. ¿Con qué fundamento dices que esta casa es propiedad común? Jessica levantó la barbilla con un rostro tan descarado que me dieron ganas de saltar de mi silla. Estamos legalmente casados. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad. ¿No conoces la ley? Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Miguel había puesto en construir esta casa. Respiré profundo, contuve mi enojo y respondí con voz firme: Estás equivocada, Jessica. Esta casa es propiedad exclusiva de Miguel. Fue comprada y está antes de que ustedes dos se casaran. Legalmente no tienes ningún derecho sobre ella. El ambiente en la habitación se congeló. Miguel levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Jennifer, sentada junto a Jessica, intervino con una voz tan afilada como un cuchillo. Señora Ramírez, en la ley matrimonial en Estados Unidos hay cláusulas que permiten que la propiedad separada sea considerada propiedad conyugal después de varios años de convivencia. Debería tener cuidado con lo que dice. La miré directamente a los ojos, la que solía sentarse conmigo en juicios tensos, la que solía llamarme Linda con respeto. Ahora me veía como una enemiga. Le respondí palabra por palabra: Jennifer, conozco la ley mejor que nadie aquí. La habitación cayó en silencio absoluto y entonces Miguel me miró sorprendido con una chispa de orgullo que no había visto en él desde que salió del hospital. Pero Jessica no se detendría. Se levantó de un salto, gritando con voz chillona: No me importa quién eras antes, solo quiero deshacerme de esta carga. Ya es un inválido y yo todavía tengo un futuro por delante. Esas palabras cayeron sobre Miguel como un martillazo. Se quedó sentado allí en silencio, sus hombros temblando, su voz rota. Jessica, ¿de verdad piensas eso? Ella apartó la mirada sin responder y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si mi corazón estuviera siendo arrancado. Miguel, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora estaba siendo llamado una carga por la mujer que amaba. Quería correr hacia Jessica, abofetearla, gritar que no merecía el amor de mi hijo, pero solo me quedé allí, mis manos agarrando el borde de la silla, luchando por no desmoronarme. Jennifer se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la petición de divorcio sobre la mesa, como una cicatriz que nunca podría borrarse. La puerta se cerró de un portazo y Miguel y yo quedamos en un silencio mortal. Empecé a recoger los platos, tratando de hacer algo para no tener que enfrentar el dolor que me estaba aplastando el pecho, pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un plato de porcelana. El sonido del vidrio rompiéndose resonó fúnebre como mi corazón en ese momento.
Miguel seguía sentado inmóvil, su mirada vacía fija en los papeles de divorcio. Mamá, murmuró con voz débil, ¿qué hice para que ella cambiara así? No respondí de inmediato, solo me senté junto a él y puse mi mano en su hombro. No hiciste nada malo, dije mi voz ahogada. Ella es la que está mal, no tú. Pero en el fondo sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería dejar a Miguel, quería quitarnos todo lo que habíamos construido. Esta casa donde Miguel había puesto su sudor y lágrimas para construirla, ahora se había convertido en el objetivo de su plan frío. Pensé en esos días que caminamos por calles inundadas, en el anillo de bodas que vendí para apoyar el sueño de Miguel en su promesa de darme un hogar del que nadie pudiera echarnos jamás. Ahora todo eso estaba en peligro, no por un extraño, sino por la misma persona que Miguel había llamado su esposa. Esa noche me senté sola en el porche, escuchando a los insectos en la oscuridad. El viento frío soplaba, pero no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En los días después de que los papeles de divorcio fueron puestos sobre la mesa, el aire en la casa se volvió tan pesado que se sentía como si estuviera aplastando mi pecho. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo donde Miguel caminaba firmemente, ahora solo estaba lleno de silencio helado. Miré a Miguel, mi hijo, comiendo su cena en silencio, sus manos lentas mientras llevaba pequeños bocados a su boca. No dijo nada, solo bajó la cabeza, su espalda delgada proyectando una sombra larga en el piso, mientras regresaba a su habitación con sus muletas. Quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como viento pasajero, incapaces de calmar su dolor. Esa noche di vueltas en la cama, incapaz de dormir. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Pensé en Miguel, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me había hecho a mí misma de protegerlo de todo daño. Pero ahora era la persona que más amaba, quien le estaba rompiendo el corazón. Me sentía impotente, como si todos mis años de lucha no hubieran sido nada. Finalmente, sedienta, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Mientras pasaba por la habitación de Jessica y Sara, mi pequeña nieta, escuché un murmullo. La voz fría de Jessica cortó a través de la puerta de madera como un cuchillo. Sara, escucha con cuidado. Mañana en la corte, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papi ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con una persona enferma. ¿Entiendes? Esas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. Me quedé quieta, mi mano agarrando el vaso, casi dejándolo caer. La voz de Sara respondió débil y sollando. Pero no quiero mentir, mamá. Amo mucho a mi papi. Su voz temblaba como si estuviera tratando de aferrarse al pequeño amor que quedaba en su corazón inocente. Jessica respondió con dureza sin paciencia. Si no me obedeces, tú y yo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu pobre abuela y tu padre inválido? Estaba allí, mi corazón apretado, sintiendo como si alguien estuviera aplastando mi pecho. El vaso en mi mano temblaba, el agua derramándose. Jessica, a quien una vez consideré una hija, ahora estaba obligando a su propia hija de 8 años a mentir, a traicionar a su propio padre. La rabia me consumía, pero junto con ella una tristeza indescriptible. Sara, mi nieta, a quien amo como mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre a una elección cruel. En silencio, retrocedí. Regresé a mi habitación
antes de que pudieran descubrirme. Sentada en la cama, me cubrí el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas que corrían. Pensé en Miguel, en cómo solía cargar a Sara en sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo. Abuela, quiero ser astronauta. Sara había dicho con los ojos brillantes. Miguel la abrazó y susurró, lo vas a lograr, cariño. Tu papi cree en ti. Ahora Jessica quería quitarle ese amor, convertir a Sara en una pieza de su plan. No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, me levanté temprano. Hice el desayuno como de costumbre. Miguel todavía dormía, su rostro demacrado, sus ojos hundidos por tantas noches sin dormir. Lo observé a través de la rendija de la puerta y el dolor me desgarró. Pero sabía que ese día tenía que actuar no solo por Miguel, sino también por Sara. Llamé a la niña al patio trasero, donde el naranjo cargado de fruta perfumaba el aire. Sara salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado, como si hubiera estado llorando toda la noche. Me senté en el banco de madera y la jalé para que se sentara junto a mí. Cariño, dije con voz suave, anoche escuché la conversación entre tú y tu mamá. Tienes mucho miedo, ¿verdad? Sara me miró, sus labios temblando, y de repente estalló en llanto, abrazándome con fuerza. Abuela, no quiero hacer eso. Sollozo. Su llanto rompió mi alma. No quiero dejar a mi papi. No quiero mentir. Solo quiero estar con mi papi y contigo. La abracé fuerte sintiendo sus pequeños hombros temblar en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve mi voz firme. No tengas miedo, Sara. Tu abuela está aquí. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Recuerda eso. Sara levantó su rostro. Sus ojos claros, llenos de lágrimas, me miraron intensamente. Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a mi papi. Susurró con miedo. Sequé sus lágrimas, mi corazón doliendo, pero lleno de determinación. Tu mamá está equivocada, dije con certeza. Nadie puede alejarte de tu papi o de tu abuela. Te lo prometo. Vamos a superar esto tal como tu papi y yo hemos superado tantas dificultades. Sara asintió, apretó mi mano y en ese momento sentí una nueva fuerza despertar en mí. Estaba luchando no solo por Miguel, sino también por mi nieta, para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Después de esa noche en que escuché la conversación entre Jessica y Sara, mi corazón ardía con un fuego de ira y dolor. No podía dejar que mi nuera convirtiera a mi nieta en un peón en su plan cruel, pero sabía que las palabras hirientes o las confrontaciones directas no serían suficientes para proteger a Miguel y a Sara. Necesitaba pruebas, necesitaba una verdad lo suficientemente afilada para romper la armadura que Jessica había construido. Y así fue como decidí ir a un viejo conocido de una vida que pensé que había enterrado, Roberto Medina, un investigador privado experimentado que una vez había sido mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba las cortes. La oficina de Roberto estaba escondida en un pequeño callejón en Los Ángeles, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos no contados. La habitación era diminuta, iluminada solo por una vieja lámpara de escritorio llena de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Roberto estaba sentado detrás del escritorio, un cigarrillo medio fumado en su mano. Cuando me vio, se levantó de un salto, sus ojos muy abiertos de sorpresa. «Linda», exclamó con voz rasposa por el humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pensé que te habías retirado completamente». Sonreí fríamente, aunque por dentro sentía un dolor sordo. Mi vida pasada
Esos días, cuando me llamaban la reina de la ley, ahora eran solo un recuerdo distante, pero hoy tenía que regresar a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Roberto y le conté a grandes rasgos la historia de Miguel, el accidente, el cambio en Jessica, la demanda de divorcio y el plan para obligar a Sara a mentir. Roberto escuchó en silencio, asintiendo, su mirada aguda de nuevo, como un viejo lobo oliendo a su presa. Entiendo, dijo en tono bajo. Déjamelo a mí, pero prepárate, Linda. A veces la verdad duele más que la sospecha. Asentí con firmeza, apretando mis manos. Estoy lista, Roberto. Solo necesito la verdad, por más dolorosa que sea. Unos días después, Roberto se reunió conmigo en una pequeña cafetería solitaria en las afueras. Cuando llegué, ya estaba sentado en una esquina apartada con una taza de café negro frente a él y una carpeta delgada sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia mí sin decir una palabra. La abrí y sentí que mi corazón se detenía. Las fotos adentro eran claras. Jessica con un vestido rojo llamativo, del brazo de un hombre corpulento y elegante, saliendo de un hotel lujoso en la Costa Dorada. Ella sonreía radiante, sus ojos brillando, muy lejos del rostro frío y amargo que le mostraba Miguel. Tomé las fotos con manos temblorosas, sintiendo como si hielo estuviera siendo vertido por mi pecho. Su nombre es Guillermo Harris, murmuró Roberto con voz grave, un magnate de bienes raíces, conocido por seducir mujeres con propiedades solo para quitarles sus bienes después. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todo. Miré una foto donde Jessica llevaba un brazalete brillante que nunca había visto antes. Esto no es un romance pasajero, continuó Roberto. Él la recoge, paga todas sus cuentas, desde restaurantes de lujo hasta vestidos caros. Sospecho que esto es un plan calculado, Linda. Ella quiere la casa de Miguel y Guillermo está detrás de esto. Mi corazón se llenó de dolor y rabia mientras Miguel luchaba contra cada espasmo de dolor, tratando de dar pasos con sus piernas dañadas. Jessica, la esposa que tanto amaba, estaba disfrutando con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Pensé en las noches en que Miguel miraba por la ventana con ojos vacíos y quería gritar contra tanta injusticia. ¿Hasta dónde ha llegado con él?, pregunté, mi voz rota con furia contenida. Roberto suspiró y sacudió la cabeza. Muy lejos, Linda. Encontré recibos de hotel, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de Guillermo a la de ella. Esto no es solo un romance, es un negocio. Le pagué a Roberto pidiéndole que siguiera vigilando. Necesito todas las pruebas que pueda conseguir sin importar cuán pequeñas sean, le dije con voz firme. Roberto asintió con una mirada llena de comprensión. Sigue siendo la misma Linda que conocí, dijo. Dura como el acero. Pero ten cuidado. Guillermo no es un hombre fácil de confrontar. Sonreí fríamente, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Esto no era solo un divorcio, era una batalla para proteger a mi familia. Esa noche escondí el sobre con las fotos en el cajón cerrado con llave de mi habitación. No quería que Miguel las viera. No quería que enfrentara la verdad de que su esposa lo había traicionado tan descaradamente. Miguel ya había sufrido suficiente. El accidente, los insultos de Jessica, las miradas de lástima de la gente, no podía dejar que otra puñalada rompiera su corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida tan ostentosamente como siempre. Se sentó a la mesa y muy naturalmente propuso: «Suegra, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un apartamento de lujo más cómodo. Vivir aquí se está volviendo aburrido, ¿no crees?».
La miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. «Esta casa es el resultado del trabajo duro de Miguel», dije con voz calmada pero afilada. «No es algo que puedas vender por capricho». Jessica tensó los labios, moviéndose, como si quisiera responder, pero solo guardó silencio y comenzó a servirle comida a Sara. Miré a Sara y vi sus ojitos evitando los míos y sentí un dolor agudo en mi pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado joven para cargar ese peso. Al verla, una nueva fuerza nació en mí, no solo para proteger a Miguel, sino también para proteger la inocencia de Sara de las cicatrices que su madre estaba tratando de dejarle. La mañana de la primera audiencia estaba lloviznando. Las gotas caían torcidas como mis propias lágrimas. Ayudé a Miguel a salir del viejo auto, cada uno de sus pasos pesado, no solo por la muleta de madera, sino también por la carga invisible sobre sus hombros. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por noches sin dormir, pero aún me dio una sonrisa débil para que no me preocupara. «Mamá, estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba y yo sabía que estaba tratando de ocultar el dolor. Apreté su mano con fuerza, tratando de pasarle algo de mi fuerza, aunque por dentro mi corazón dolía, pensando en lo que vendría. Del otro lado del juzgado, un auto de lujo se detuvo con un chirrido. Jessica salió orgullosa, vestida con un vestido verde esmeralda brillante, una sonrisa triunfal en sus labios, como si la victoria ya estuviera asegurada. Sus padres y su hermano la siguieron riendo y hablando en voz alta, como si fueran a una fiesta en lugar de un juicio. Al verlo, mi estómago se revolvió. Ellos no entendían los años de sacrificio de Miguel para construir este hogar. No veían las noches sin dormir que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos todo era un juego y Miguel la presa fácil. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba espeso con el olor a madera vieja y tensión. Miguel se sentó en el banco del demandante, agarrando su muleta con fuerza, su mirada fija en el piso, como si quisiera escapar de todas las escaleras. Yo me paré detrás de él en silencio, esperando mi momento. Jessica tomó el banco del demandado, cruzando sus piernas, sus tacones golpeando el piso, cada golpe una burla. Miró a Miguel fríamente, sin una pizca de emoción, como si ya no fuera su esposo. Jennifer Ríos, la abogada de Jessica, se puso de pie. Su voz firme resonó por toda la sala. «Su señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible junto a un esposo discapacitado durante muchos años. El señor Miguel Ramírez ya no es capaz de trabajar. No tiene la salud para cumplir el papel de esposo y padre. Solicitamos un divorcio y la división de bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que han compartido durante su vida juntos». Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada en mi corazón. Quería levantarme, gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, agarrando el viejo maletín de cuero con fuerza. Jessica asintió, agregando una frase venenosa, su voz llena de desprecio. «No es más que una carga. Me merezco una vida mejor. No servir a alguien que no vale nada». Esas palabras fueron un golpe directo a Miguel. Intentó levantarse, sus manos temblorosas apoyándose en sus muletas, su voz rota por la emoción. Yo todavía puedo cuidar a mi hija. Todavía soy el padre de Sara». Pero su garganta se cerró, incapaz de terminar la frase. Su rostro se puso rojo, el sudor corría por su frente y vi sus ojos llenarse de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se estuviera desmoronando. La risa sarcástica de Jessica estalló cruel, helada. «Mírate, Miguel,
Ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿A quién crees que vas a cuidar? Toda la sala murmuró. Miradas de lástima se fijaron en mi hijo. Sentí que mi corazón se desgarraba. Miguel, el hijo que una vez fue mi orgullo, ahora humillado frente a todos, llamado inútil por la mujer que decía amarlo. La balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de Jessica y sabía que si no actuaba, todo lo que Miguel había sacrificado se perdería. En ese instante me levanté, caminé con calma hacia la mesa de la defensa, abrí el viejo maletín de cuero. El sonido del cierre resonó agudo en la sala silenciosa. Lo coloqué sobre la mesa. Jalé una silla junto a Miguel, sintiendo la mirada asombrada de mi hijo. Respiré profundo. Entonces me puse de pie. Mi voz clara y firme resonó. A partir de este momento, Linda Ramírez, seré la representante legal de mi hijo, el señor Miguel Ramírez. Toda la sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Jennifer quedó petrificada, sus ojos muy abiertos de asombro. Jessica me miró fijamente, su boca abierta. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma del pasado. Las personas mayores en la sala comenzaron a murmurar. Algunos susurraban, «Linda Ramírez, ¿será posible?». Sentí la ola de sorpresa extenderse, pero mantuve mis ojos fijos en el juez Morales, quien no apartaba sus ojos de mí. El juez golpeó suavemente su martillo, su voz temblorosa, llena de duda y respeto. «Señora Linda Ramírez, ¿es usted acaso la reina de la ley?». Esa pregunta barrió la sala como un viento desatando un murmullo general. Miguel me miró, sus ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez estuviera descubriendo que su madre no era solo una madre. Los ancianos presentes comenzaron a asentir, murmurando entre ellos sobre las historias del pasado, sobre la mujer que una vez hizo temblar a abogados rivales. Asentí, mi voz firme. «Su señoría, nunca he dejado de creer en la justicia». Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Miguel y para quienes me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí la fuerza de días pasados despertar dentro de mí, como si la llama que pensé que se había extinguido hace tiempo se estuviera reavivando. Miré a Jessica y la vi estremecerse. La sonrisa triunfal en sus labios había desaparecido. Jennifer, quien una vez fue mi amiga, bajó la cabeza como si supiera que estaba frente a un oponente que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en la sala del tribunal estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. La sala estaba repleta, reporteros con plumas listas, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado. Un rumor que se había extendido como fuego por todos Los Ángeles. 3. Sosteniendo la mano de Miguel, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo, agarrando mi brazo. No dijo nada, pero en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. Apreté su mano suavemente, queriendo decirle que estaba allí y que no dejaría que nadie tomara lo que era legítimamente suyo. Jessica estaba sentada en el banco del demandado, vestida con su elegancia habitual, aunque su sonrisa acostumbrada ya no tenía el mismo brillo. Junto a ella, Jennifer Ríos, su abogada, se veía tensa, agarrando una pila de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, ocupaban el banco de atrás, pero sus risas y comentarios fuertes del día anterior habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y conspiratorias. Sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque aún no entendían lo que vendría. El juez Morales entró con su porte solemne habitual. Me hizo un gesto para que comenzara, me puse de pie.
Abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente ordenados. Su señoría, dije con voz clara y firme, presento como primera pieza de evidencia los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de Los Ángeles. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada por y está a nombre de mi hijo Miguel Ramírez 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Coloqué los papeles sobre la mesa uno por uno, como poniendo ladrillos para construir un muro de verdad. El secretario del tribunal tomó los documentos, los revisó en detalle y asintió, confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró, asintió también y un leve gesto de aprobación escapó de su mirada afilada. La sala estalló en murmullos, los rumores extendiéndose como una ola. Los rostros de los padres de Jessica se pusieron pálidos. Su hermano bajó la cabeza y Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener su rabia. Jennifer inmediatamente se puso de pie. Su voz aún intentaba sonar, aunque ya estaba temblando. Su señoría, aunque la casa pueda ser considerada propiedad separada, durante los años de convivencia se convirtió en la residencia familiar.